Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos el tercer capítulo de las aventuras de Lois Cayley. La aventura del americano curioso, de Grant Allen. En una semana, había multiplicado por 240 mi capital. Salí de Londres con solo 2 peniques en el bolsillo, y de Slangenbad con 2 libras en mi haber. ¡Qué facturación tan espléndida!, pensé. Si la suerte se mantiene al mismo ritmo, el martes próximo habré ganado 480 libras, y quizá esté a punto de convertirme en millonaria para Navidad. Porque había obtenido altas calificaciones en matemáticas en Cambridge, y si hay algo en el mundo de lo que me enorgullezco, es de mi firme dominio del principio de las proporciones. Sin embargo, a pesar de esta brillante perspectiva financiera, me marché del pequeño balneario en las laderas del Taunus, con el corazón apesadumbrado. Había empezado a simpatizar con mi querida, quisquillosa e inquieta anciana, Lady Georgina, y sentí que me había costado mucho separarme de Harold Tillington. El dolor me dejó una cicatriz, que tardó mucho en sanar, pero como no soy una sentimentalista profesional, no les molestaré aquí con detalles de los síntomas. Sin embargo, ahora tenía asegurado mi sustento. Con 2 libras en el bolsillo, una muchacha sensata podía obtener alojamiento y comida durante 6 días, a 6 marcos por día, con un magnífico margen de 4 marcos para gastos personales. Si al cabo de 6 días, mi hada madrina no me hubiera indicado otros medios de ganarme el pan honradamente, me sentiría indigna de formar parte del noble ejército de aventureras. Te agradezco, Lady Georgina, por enseñarme esa palabra. Una aventurera sería entonces, porque me encanta la aventura. Mientras tanto, se me ocurrió que podría llenar el intervalo, yendo a estudiar arte a Frankfurt. Elsie Peterich había estado allí, y me había inculcado que no debía dejar de visitar la Galería Stadel bajo ningún concepto. Ella era una mujer muy culta. Además, el estudio del arte sería de gran utilidad para una aventurera, pues necesitaría todas las artes que la habilidad humana ha desarrollado. Así que me dirigí a Frankfurt, y allí encontré una pequeña pensión agradable, solo para damas, me aseguró Frau Bockenheifner, a precios muy moderados, en una parte agradable de la Lindenstrasse. En las ventanas, había cortinas opacas. No negaré que al entrar en la casa, me di cuenta de que me sentía sola. Mi corazón se hundió 1 o 2 veces, al mirar alrededor de la mesa del almuerzo, a las solteronas alemanas de expresión antipática, que formaban la fila de mis compañeras de pensión. Allí estaban sentadas 8 fraus, que habían perdido su vocación, damas corpulentas, embutidas en corpiños de seda negra ajustados. Habían sido hechas para amas de casa, como las que había descrito Harold Tillington, pero se vieron privadas de su esfera natural en la vida, por el capricho inexplicable de los hombres de su nación. Cada una era una matrona teutónica modelo. Todas parecían capaces de freír salchichas con rapidez, y de tejer calcetines de lana por toda la eternidad. Pero busqué en vano un alma gemela entre ellas. Qué horrorizadas se habrían quedado, con sus caras regordetas y sus grandes ojos como platos, si me hubiera atrevido a anunciar que era una aventurera inglesa. Pasé mi primera mañana, en un trabajoso proceso de autoaprendizaje, en el Ariadneum y la Galería Stadel. Pedí prestado un catálogo, y me paseé ante las obras de los grandes maestros alemanes y holandeses. Tengo un recuerdo confuso, de que vi una serie de cuadros medievales rígidos, y una estatua de alabastro, de una dama que sonreía mientras cabalgaba sobre un tigre. Pero el resto, se ha desvanecido de mi memoria. Por la tarde, me consolé de mis esfuerzos hercúleos destinados a la cultura, saliendo a dar un paseo en bicicleta, en una máquina alquilada, a cuyo fin decidí dedicar una parte de mi dinero. Tal vez objeten aquí, que mi conducta fue imprudente. Plantear esa objeción es no entender el espíritu de estas inocentes aventuras. Les dije que me propuse dar la vuelta al mundo, pero dar la vuelta al mundo no significa necesariamente circunnavegarlo. Mi idea era ir por etapas fáciles, viendo el mundo a medida que avanzaba, y preocupándome lo menos posible por el mañana. Sin duda, la mayoría de mis lectores aceptan esa filosofía de vida solo los domingos. Los días de entre semana, se tragan las habituales y contradictorias perogrulladas económicas, sobre la previsión prudencial,
y la horrible imprevisión de las clases bajas. En cuanto a mí, no estoy hecha así. Prefiero tomar la vida con un espíritu de pura investigación. Me pongo el sombrero, paseo por donde quiero, en la medida en que las circunstancias lo permiten, y espero a ver qué me depara la suerte. Mi ideal es la despreocupación. La bicicleta alquilada no era una mala máquina, como suelen ser las bicicletas de alquiler, te sacudía tan poco, como se puede esperar de un coche de caballos común y corriente, nunca se detenía ante una cervecería, y mostraba muy pocas señales de haber sido conducida por principiantes, con un deseo incontenible de chocar contra algún seto. Así que me lancé de inmediato, sin prestar atención a las burlas de los jóvenes teutónicos, a quienes les parecía extraño ver a una dama montada en bicicleta con faldas, pues en el sur de Alemania el atuendo racional es tan universal entre las mujeres ciclistas, que es la falda la que provoca comentarios desfavorables de esos celosos guardianes del decoro femenino. Los chicos de la calle. Seguí a paso rápido, pasando el jardín de las palmeras y los suburbios, con mi pelo suelto al viento, hasta que me encontré pedaleando a buen ritmo, en una carretera ancha y llana, que conducía a un pueblo llamado Frauenheim. Mientras corría por la llanura, con el viento en la cara, lo cual no me desagradaba, tuve la vaga sensación de que alguien desconocido corría tras de mí. Mi primera idea fue que Harold Tillington había seguido mi rastro desde Schlangenbad hasta allí, pero al mirar hacia atrás, vi que mi perseguidor era un hombre alto y desgarbado, con un bigote de color paja, aparentemente americano, que me seguía en su bicicleta, observando de cerca mis acciones. Tenía una expresión tan astuta en su rostro, y parecía tan extrañamente inquisitivo, con los ojos clavados en mis pedales, que no me gustó mucho su aspecto. Apreté el paso para ver si podía superarlo, porque soy una ciclista rápida, pero sus largas piernas eran demasiado para mí. No me adelantó, es cierto, pero yo tampoco lo superé. Pedaleando con todas mis fuerzas, y puedo hacer un buen tiempo cuando es necesario, me mantuve prácticamente a la misma distancia frente a él, durante todo el camino hasta Frauenheim. Poco a poco, comencé a sentirme segura de que el hombre de aspecto endeble y rostro astuto realmente me perseguía. Cuando yo iba más rápido, él también iba más rápido. Cuando le daba la oportunidad de pasarme, se mantenía pegado a mis talones y parecía estar observando atentamente el estilo de mis movimientos de tobillo. Supuse que era un ciclista experto, pero ¿por qué demonios iba a perseguirme a mí? No podía imaginar el motivo por el que lo hacía. Mi espíritu se había despertado, y pedaleaba con furia. Me juré que, aunque pedaleara todo el día, no dejaría que me atrapara. Más allá de la calle principal adoquinada de Frauenheim, el camino tomó una curva cerrada, y comenzó a ascender de repente por las laderas del Taunus. Era una subida abrupta y empinada, pero me jacto de ser una ciclista de montaña tolerable. Seguí pedaleando con firmeza. Mi perseguidor se lanzó tras de mí. Pero en esa cuesta empinada, mi ligereza y la agilidad de mis tobillos me hicieron avanzar. Comencé a distanciarme de él. Parecía tener miedo de que me escapara, y de repente gritó, en inglés, «¡Alto, señorita!». Miré hacia atrás con dignidad, pero no respondí nada. Él aceleró el paso, jadeante, pero yo seguí pedaleando con el mismo ímpetu, y me alejé de él. Sin embargo, al doblar la esquina, por pura casualidad, un policía montado me detuvo en seco. El hombre se acercó a mí, por la carretera, con su caballo, y me preguntó, con una voz suave muy ronca, si aquella bicicleta tenía licencia. Hasta que él habló, yo no tenía ni idea de que se requería licencia, aunque seguramente lo habría adivinado, pues la Alemania moderna está plagada de carteles en todas las esquinas, que informan con todo detalle de que todo está prohibido. Balbuceé que no lo sabía. El policía montado se acercó, y me inspeccionó con rudeza. «Baje de la bicicleta», empezó. Pero justo en ese momento, apareció mi perseguidor, y con rapidez americana, se dio cuenta de la situación. Entonces, se acercó al policía, diciendo en un alemán muy malo: «Tengo 2 licencias. La señorita viaja conmigo». Me quedé demasiado desconcertada ante una intervención tan providencial como para contradecir esa afirmación tan imaginativa. Mi perseguidor se había convertido, de pronto, en un caballero andante. Dejé que el policía siguiera su camino, y luego miré a mi salvador.
Parecía un San Jorge moderno muy corriente, sin lanza con la que atacar al dragón, y sin más corcel que una bicicleta. Sin embargo, su semblante era tranquilizador. «Buenos días, señorita», comenzó, llamándome «señorita», cada vez que se dirigía a mí, como si me tomara por una camarera. «Disculpe, ¿pero por qué pedaleaba tan deprisa?» «Creí que me perseguía», respondí, un poco temblorosa, lo confieso, pero ávida de aventuras. «Y si así fuera», prosiguió, «usted podría haber conjeturado, señorita, que era para nuestro mutuo beneficio. Un hombre de negocios no hace ningún esfuerzo, a menos que espere ganar dinero honestamente, y no cuenta con que los demás hagan lo mismo, a menos que sepa que puede ponerlos en el camino de ganar dinero honestamente con él». «Es razonable», respondí, «porque soy economista política. El beneficio debería ser mutuo». Pero me pregunté si me iba a proponer matrimonio a primera vista. Me miró de arriba abajo. «Es usted una dama con un atractivo personal considerable», dijo pensativo, como si estuviera criticando a un caballo, «y yo quiero una mujer de ese tipo. Por eso la he estado siguiendo. ¿Entiende? Además, tiene cierto estilo». «¿Estilo?», repetí. «Sí», continuó, «sabe utilizar los pies, y tiene sólidos fundamentos». Por su mirada deduje que se refería a mis extremidades inferiores. «Todos somos animales vertebrados. ¿Por qué intentar ocultarlo?» «No le entiendo», respondí con frialdad, porque realmente no sabía lo que diría el hombre a continuación. «Así es», respondió. Fui yo quien la seguí. De todos modos, parece que tampoco me costó mucho. Monté en mi bicicleta de nuevo. «Bien, buenos días», dije con frialdad. «Le agradezco mucho su amable ayuda, pero deseo continuar sin compañía». Levantó la mano en señal de advertencia. «No se vaya», gritó horrorizado. «No se vaya sin escucharme. Hablo en serio. No tire el dinero de esa manera. Le digo que hay dólares de por medio». «¿A qué se refiere?», pregunté, sin dejar de avanzar, pero con curiosidad. En la pendiente, si fuera necesario, podría distanciarme de él, fácilmente. «Al verla sobre esa bicicleta», respondió, «supe de inmediato que usted es la mujer que estoy buscando, señorita. Ágil, así es como la califico. Puedo ponerla en el camino de hacerse rica. ¿Entiende? Esta es una oferta hecha de buena fe. No hay nada oscuro en mi negocio». «¿Rechaza mi oferta? Pero eso la perjudica a usted y me perjudica a mí. Sea razonable de todos modos». Miré a mi alrededor y me reí. «Olvídelo. No me interesa», dije brevemente. Él se puso a la altura de las circunstancias. «Nos vemos en Frauenheim, en la esquina de correos, mañana a las 10 de la mañana», gritó, mientras yo me alejaba. «Y si no la convenzo de que hay dinero en este trabajo, mi nombre no es Cyrus W. Hitchcock». Algo en su rostro penetrante y poco atractivo me impresionó, y me hizo pensar en su honestidad subyacente. «Muy bien», respondí, «iré, si no me sigue más». Pensé que Frauenheim era un pueblo populoso, y que solo más allá de él, la carretera de montaña que cruzaba el Taunus, empezaba a volverse solitaria. Si quería cortarme el cuello, le resultaría más difícil hacerlo en medio de la civilización. Cuando llegué a la pensión de Frau Bockenheifner, esa noche, me pregunté seriamente si debía aceptar o no la misteriosa invitación del señor Cyrus W. Hitchcock. La prudencia me decía que no, pero la curiosidad me decía que sí, de modo que planteé la cuestión a la deliberación de una asamblea compuesta por un solo miembro, yo. Como soy hija de Eva, la curiosidad ganó por unanimidad. Creo que, de no haber sido por mis compañeras de pensión, habría dudado. Tras la cena, las fraus permanecieron sentadas en el salón durante toda la velada, sólidas y estólidas, pesadas y regordetas, tejiendo chales de lana blanca para echarse sobre sus amplios hombros, hablando de su digestión con tanta complacencia, que decidí que debía tomar precauciones a tiempo y evitar la tentación de convertirme en una de ellas. Yo prefiero crecer hacia lo alto, la frau crece hacia lo ancho. Es mejor que un desesperado americano me corte el cuello, en mi búsqueda de aventura, que sentarme en una roca como una plácida ostra. No soy sedentaria por naturaleza.
Las aventuras son para los aventureros. Abundan por todos lados, pero solo unos pocos elegidos tienen el coraje de abrazarlas. Y no vendrán a ti, debes salir a buscarlas. Entonces, ellas te encuentran a mitad de camino y se precipitan a tus brazos, porque conocen a sus verdaderos amantes. Había 8 fraus en la pensión, y podía decir con una simple ojeada que no habían tenido un promedio de media aventura por vida, entre todas. Se sentaban y tejían inmóviles, como ejemplos terribles del aburrimiento. Si hubiera declinado encontrarme con el señor Hitchcock en Frauenheim, no sé qué cambios se habrían producido en mi vida. Ahora podría estar tejiendo, sentada ante el fuego, como una sensata frau, pero me embarqué con valentía en un viaje de exploración, dispuesta a aceptar todo lo que el destino me deparara. Como el señor Hitchcock me había asegurado que su oferta era rentable, me sentía justificada a especular. Gasté otros 3 marcos en el alquiler de una bicicleta, aunque corría el riesgo de quedarme sin la cena del lunes. Eso demostraba mi vocación por la aventura. Estaba segura de que una frau se habría aferrado a su cena a toda costa. Cuando llegué a Frauenheim, encontré a mi americano, que estaba alerta y puntual, delante de mí. Se levantó el sombrero de copa con torpe cortesía. Me di cuenta de que no estaba acostumbrado a la compañía de mujeres. Luego, señaló un coche de alquiler cercano, con el que había llegado al pueblo. «La tengo ahí dentro», susurró en tono confidencial. No podía dejar que la vieran. «Verá, hay muchos dólares en juego». «¿Qué tiene ahí dentro?», pregunté con desconfianza, echándome hacia atrás. No sé por qué, pero la palabra «eso» me hizo pensar en un cadáver. Empecé a asustarme. «La rueda, por supuesto», respondió. «¿No ha venido aquí para montarla?». «¿La rueda?», repetí vagamente, fingiendo parecer enterada, pero sin darme cuenta, todavía, de que esa palabra era el término americano aceptado para referirse a una bicicleta. «¿Y yo he venido a montarla?». «Por supuesto», respondió, señalando con la mano el taxi. «Pero no debemos empezar ahora mismo. Hay que mantener esto en secreto, ¿no lo entiende? Hasta el último día». «Hasta el último día». Eso fue un mal presagio. Parecía una monomanía. Tan fantasmal y elusivo. Empecé a sospechar que mi aliado americano era un loco peligroso. «Simplemente, aléjese un poco, colina arriba», continuó, «fuera de la vista de la gente, y yo se la llevaré». «¿Ella?», grité. «¿Quién?». Aquel hombre me desconcertaba. «La bicicleta, señorita». «¿Lo entiende? Ese es mi negocio. Y usted es la mujer indicada». Me hizo una señal para que siguiera adelante. Impulsada por una especie de hechizo, volví a montar en mi bicicleta y salí del pueblo. Él me siguió en su coche. Luego, cuando habíamos dejado atrás el pueblo y nos encontrábamos entre los troncos de los pinos bañados por el sol, abrió la puerta misteriosamente y sacó del vehículo una bicicleta de aspecto muy extraño. Era un vehículo de aspecto desgarbado, y en muchos aspectos se diferenciaba enormemente de cualquier otra bicicleta que hubiera visto o conducido hasta entonces. El vigoroso norteamericano acarició el vehículo un momento con la mano, como si fuera un niño mimado. Luego, montó ágilmente. El orgullo brilló en sus ojos. Vi enseguida que era un inventor apasionado. Avanzó con la bicicleta unos cuantos metros. Luego, se volvió hacia mí con entusiasmo. «Esta máquina», dijo con voz impresionante, «está impulsada por una palanca». Como todos sus compatriotas, ponía el mayor énfasis en las sílabas no acentuadas. «¿De veras?». «Supe de inmediato que era usted un excéntrico», dije. En el mismo momento en que le vi. Me miró con desconfianza, como si yo quisiera burlarme de él, pero mi cara era como la de una esfinge. Así que acercó la bicicleta un par de metros más, y me explicó su construcción. Tenía toda la razón. Funcionaba con una palanca o manivela. No tenía cadena, sino que se movía mediante un pedal, que subía y bajaba lentamente, y que estaba unido a una barra rígida, que impulsaba las ruedas por medio de una palanca. Además de esto, tenía un curioso mecanismo para cambiar automáticamente el engranaje, mientras uno conducía,
de modo que uno pudiera adaptarlo a la pendiente variable en las colinas ascendentes. Esta parte del mecanismo me lo explicó detalladamente. Había un indicador en el frente que permitía ver la inclinación de la pendiente con una simple inspección, y según el indicador marcara 1, 2, 3 o 4, según el desnivel, el indicador se inclinaba hacia adelante y hacia atrás. El ciclista presionaba un botón en el manillar con la mano izquierda, 1, 2, 3 o 4 veces, de modo que el engranaje se adaptaba sin esfuerzo a la pendiente de la superficie. En conjunto, era un mecanismo sumamente ingenioso y adecuado. No me extrañaba que estuviera orgulloso de él. «Pruebe usted la máquina, señorita», dijo con voz persuasiva. Hice lo que me decía, y para mi inmensa sorpresa, subí la empinada colina, tan suave y fácilmente, como si fuera un terreno perfectamente nivelado. «Va muy bien, ¿no?», murmuró el señor Hitchcock, mientras se frotaba las manos. «Estupendo», respondí. «Me imagino que se podría subir al Mont Blanc en una máquina así». Se acarició la barbilla con dedos nerviosos. «Debería dejarlos boquiabiertos», dijo con voz ansiosa. «Está diseñada para poder subir cualquier montaña de la creación». «¿Está seguro?», pregunté. «Sí. Ya he escalado con ella el monte Washington», contestó con satisfacción. «¿Y cómo ha bautizado su invento?», pregunté. Me miró con mucha atención. «En América», dijo lentamente, «lo llamamos el Gran Manitou, porque puede hacer bastante bien lo que quiere. Pero en Europa estoy pensando en llamarlo el Martin Conway o algo así». «¿Y eso por qué?». «Bueno, porque ese es el nombre de un famoso alpinista». «Ya veo», dije. «Con una máquina como esta, se colocará un cartel en el Matterhorn que diga: esta colina es peligrosa para los ciclistas». Se rió para sí mismo y volvió a frotarse las manos. «Lo hará, señorita», dijo. «Es usted la persona indicada, en efecto. En cuanto la vi, pensé que podríamos hacer negocio juntos. Nos beneficiará a usted y a mí. Es una ventaja mutua. La reciprocidad es el alma de los negocios». «No entiendo», respondí, hablando su propio dialecto para complacerlo. «Ya lo entenderá», respondió, mientras acariciaba su máquina con cariño, como si fuese un niño. «No se preocupe por nada, señorita. Usted solo tiene que montar en la bicicleta y probar suerte en esa montaña». Me acerqué y probé a pedalear. La máquina avanzaba a saltos, como un galgo ágil. Bastaba con rozar apenas el pedal, para que se pusiera en marcha por sí sola. Nunca había montado en una bicicleta tan vivaz y animada. Volví con ella, como en un vuelo, por la pendiente cuesta abajo. La bicicleta se deslizaba suavemente, sin necesidad siquiera de pedalear. «Vuela alto», comentó el americano con entusiasmo. «Supongo que ahora querrá saber más sobre este asunto», continuó. «¿Quiere saber dónde entra en juego la reciprocidad?». «Estoy dispuesta a escuchar su explicación», admití, sonriendo. «Pues bien, quiero dar a conocer mi invento en Europa», continuó, mirando su máquina con afecto paternal. «Para ello, debo presentarla en público y realizar demostraciones prácticas. Usted la conducirá por mí, y nos repartiremos los beneficios que se generen». Si fuera un poco más conciso, dije con gravedad, avanzaríamos más rápido. «Tal vez se pregunte», intervino, «¿cómo es posible que, con tanto dinero en juego, confíe el trabajo a una mujer?». Yo hice una mueca, pero guardé silencio. «Bueno, es así, ¿no lo ve? Si una mujer gana, el éxito se vuelve aún más llamativo y evidente. El mundo actual está regido por la publicidad. No pude soportarlo más». «Señor Hitchcock», dije con dignidad, «no tengo la menor idea de qué diablos está usted hablando». Me miró sorprendido. «¿Qué?», exclamó al fin. «¿No me estará diciendo que no es usted una ciclista profesional? Solo un profesional de la bicicleta monta en bicicleta como lo hace usted». Le expliqué de inmediato cuál era mi posición en la sociedad, que era respetable, aunque no lucrativa. Su rostro se ensombreció un poco. «Eres de clase alta, ¿verdad? De todos modos, te presentarías, ¿no?», preguntó. «¿Presentarme a qué?», le interrogué con inocencia.
¿Al Parlamento? ¿A la Presidencia? ¿Al Ayuntamiento de Frankfurt? Le costaba comprender la profundidad de mi ignorancia, pero poco a poco fui comprendiendo lo que decía. Parecía que los gobiernos imperial alemán y prusiano habían ofrecido un premio real y del Kaiser a la mejor bicicleta militar. La carrera se realizaría por la cordillera montañosa del Taunus, desde Frankfurt hasta Limburgo. La máquina ganadora recibiría el equivalente a 1000 libras. Cada empresa debía presentar su propia marca de bicicleta y su propio ciclista. La carrera sería el próximo sábado y el Gran Manitou iba a ser la estrella del concurso. Entonces todo me pareció claro como el día. El señor Cyrus W. Hitchcock mantenía su máquina en profundo secreto. Quería que una mujer la manejara, para que su triunfo fuera más grande, y en el momento en que me vio pedalear cuesta arriba, al tratar de evitarlo, reconoció de inmediato que yo era esa mujer. Después de 2 o 3 pruebas, sentí que el Manitou estaba hecho para mí y yo estaba hecha para el Manitou. Funcionábamos juntos como partes de un mismo mecanismo. Siempre fui famosa por mi movimiento circular de tobillo, y en esta nueva máquina, el movimiento de tobillo lo era todo. Acordamos los términos allí mismo. ¿Aceptas?, dijo Hitchcock. Sí, desde luego, contesté. Si ganaba la carrera, me daría 50 libras. Si no, 5. No se trata solo de tu habilidad, dijo Hitchcock con franco comercialismo. También me baso en tu atractivo personal. Ese es un elemento a tener en cuenta en las relaciones comerciales. Mi rostro es mi fortuna, respondí con gravedad. Él asintió con la cabeza. Hasta el sábado estuve libre. Mientras tanto, me entrené y practiqué tranquilamente con el Manitou, en zonas apartadas de las colinas. También estuve en el Instituto Stadel. Me gusta mezclar cultura y atletismo. Sé algo de atletismo y espero, con el tiempo, adquirir el gusto por la cultura. Es lo que se espera de una chica de Girton, aunque mis propios conocimientos se orientan más bien al remo, al bateo y al ciclismo. El sábado, lo confieso, me levanté con grandes dudas ya que no era una ciclista profesional, pero el pensar que me encontraba prácticamente respaldada por las 50 libras en una carrera contra hombres me animaba más que inquietarme. Además, ya me había comprometido a hacerlo y me sentí obligada a sacarlo adelante como fuese. Me peiné con cuidado, con un moño muy apretado. Comí un desayuno ligero, evitando las salchichas fritas que la maldita Fraus me había hecho, y me conformé con un huevo hervido a fuego lento, unas tostadas y café. Siempre descubrí que remaba mejor en Cambridge con la dieta más ligera. En mi opinión, el régimen a base de carne es un grave error de entrenamiento. 1 minuto antes de las 11 me presenté en la Schillerplatz con mi vestido corto de lana y mi chaqueta de ciclista. La gran plaza estaba abarrotada de espectadores. La policía abrió un pasillo en medio de ellos para que se colocaran los ciclistas. Mi patrocinador me había aconsejado que llegara al puesto lo más tarde posible. He anotado tu nombre, dijo, simplemente como Lois Cayley. Estos alemanes piensan que eres un hombre. Pero temo las consecuencias si ven que eres una mujer, intentarán ponerte objeciones. Sin embargo, no habrá mucho tiempo y me apresuraré a presentar alegaciones para que te admitan en la carrera. Una vez que te dejen correr y ganar, no me importa si consigo los 20.000 marcos o no. Es la publicidad lo más importante. Recuerde mis palabras, señorita, y no se equivoque. Hoy en día el mundo está gobernado por la publicidad. Así que me presenté en el último momento, y lancé una mirada tímida a mis competidores. Todos eran hombres, por supuesto, y 2 de ellos eran oficiales alemanes con una especie de uniforme de ciclista. Me miraron con desdén. Uno de ellos se acercó, y habló con el superintendente que estaba a cargo de la competición. Entendí que estaba presentando una objeción contra una simple mujer que participaba en la carrera. El superintendente, un funcionario corpulento, se acercó a mí y se inclinó hacia mí con expresión muy seria, observándome a través de sus gafas redondas y verdes. Permaneció en esa actitud de espera durante unos minutos. Entonces se volvió hacia el señor Hitchcock, ya que por fin había tomado una decisión, y murmuró groseramente. La mujer no puede competir. ¿Por qué no?, pregunté en mi alemán más dulce, con una sonrisa angelical, aunque mi corazón temblaba. ¿Por qué no?, repitió el superintendente,
Porque la palabra jinete en el decreto del emperador y el rey para esta contienda está claramente indicada en género masculino. Disculpe, señor superintendente, respondí, sacando una copia de la Ley 97 sobre el tema, de la que me había provisto debidamente. Si presta atención a la sección 45 de la Ley de Regulación de Circulación de Bicicletas, encontrará allí expresamente establecido que, a menos que se inserte alguna cláusula que diga lo contrario en alguna parte, la palabra jinete no hace mención ninguna a que se refiera únicamente al género masculino. Y como sabrá, el término jinete se utiliza igualmente para ambos sexos. Pues, anticipándome a esta objeción, había tomado la precaución de consultar de antemano la cuestión jurídica. Es cierto, observó el superintendente con voz pensativa y mirándome con ojos apacibles. Lo masculino suele abrazar a lo femenino. Y volvió a poner su enorme intelecto al servicio del problema con una concentración prodigiosa. Entonces, aproveché la oportunidad, y le dije: déjenme empezar, al menos, insistí, mientras le ofrecía la hoja de la copia de la ley. Si gano, podrán discutir más detalladamente el asunto con los gobiernos del Kaiser y del rey. Supongo que será un acontecimiento internacional, comentó Hitchcock, muy satisfecho. Sería una publicidad de primera clase para el Gran Manitou. Faltan 2 minutos, gritó el encargado de salida oficial con el reloj. Entonces, forme, señorita inglesa, dijo el superintendente general sin prejuicios, haciéndome señas para que me pusiera en fila. Me colocó una insignia con un gran número, el 7, en el vestido, y añadió: los gobiernos imperial y real decidirán más adelante, sobre la legalidad de la partida, sobre la base de mi informe. El teniente alemán me miraba con desdén. Oh, si esto es cosa de mujeres, murmuró. Entonces un oficial prusiano no podrá caer en el desprecio por competir. Hice una pequeña reverencia. Si el teniente tiene miedo de enfrentarse a una inglesa, dije sonriendo. Llegó al punto de partida con cara de pocos amigos. Queda 1 minuto, gritó el encargado de la salida. Todos estábamos alerta. Hubo una pausa, una respiración profunda. Estaba terriblemente asustada, pero traté de parecer tranquila. Entonces, de repente, se escuchó una palabra. Adelante. Y como flechas lanzadas con un arco, todos partimos. Había hecho todo el recorrido hacía 2 días, montada en un pony de montaña, me había levantado a las 5 para no llamar demasiado la atención, y por tanto sabía de antemano la ruta exacta que debíamos seguir. Pero confieso que cuando vi al teniente prusiano y a otro de mis competidores avanzar a un ritmo que me dejó simplemente asombrada, las 50 libras parecieron derretirse en un oscuro abismo. Lo di todo por perdido. Nunca podría competir contra ciclistas tan expertos. Sin embargo, todos nos dirigimos hacia la carretera abierta que atraviesa la llanura y baja por el valle del Meno en dirección a Maguncia. Durante las primeras 10 millas, más o menos, es una llanura polvorienta. La superficie era perfecta, pero tenía una blancura cegadora. Mientras avanzaba con dificultad por ella, ese sofocante día de junio, podía oír la voz del señor Hitchcock, que me seguía a caballo, exhortándome en voz alta. No se queme, señorita, no se queme, no se preocupe si los pierde de vista. Mantenga el viento, esa es la cuestión. El viento lo es todo. Déjelos que le ganen en la llanura, los alcanzará lo suficientemente rápido cuando llegue a las montañas del Taunus. Pero a pesar de sus palabras de aliento, casi me desanimé al ver cómo las espaldas de mis oponentes, una tras otra, desaparecían en la distancia, hasta que finalmente me quedé sola avanzando con dificultad por el camino blanco y desnudo, bajo un baño de sol, con solo una densa nube de polvo gris que se levantaba muy por delante de mí. La cabeza me daba vueltas. Me arrepentí de mi audacia. Entonces los jinetes a caballo empezaron a quejarse, pues las normas de la policía no les permitían pasar a los últimos ciclistas, y mi presencia les impedía seguir a sus campeones especiales. «Ríndase, señorita, ríndase», gritaban. «Están vencidos. Déjenos pasar y seguir adelante». Pero en ese mismo momento oí la voz estridente de mi amigo americano gritando en voz alta por encima del estruendo. «No haga nada de eso, señorita. Siga adelante y conserve el aliento. Es el viento el que gana».
Esos alemanes no valen ni un céntimo en las altas laderas. Animada por su voz, seguí trabajando sin descanso, sin quemarme ni relajarme, sino manteniendo un ritmo constante, a mi ritmo natural, bajo el sol abrasador. El calor subía en oleadas hasta mi rostro desde la carretera que había debajo. En la fina capa de polvo blanco, las huellas acusadoras de 6 ruedas se enfrentaban a mí. Aún así, seguí siguiéndolas hasta que llegué a la ciudad de Ost, a 9 millas de Frankfurt. Habían soldados a lo largo de la ruta que nos cronometraban y anotaban las marcas conseguidas por cada participante. Mientras avanzaba a toda velocidad por la calle principal pavimentada, grité en voz alta a uno de ellos. ¿A qué distancia se adelantó el último hombre? Uno respondió con buen humor. 4 minutos, señorita. Nuevamente me desanimé. Entonces subí una pequeña pendiente y sentí con qué facilidad el Manitou subía la pendiente. Desde su cima pude observar una larga nube de polvo gris que descendía sin parar hacia Tersheim. Bajé con los pies en alto y una ligera brisa que me refrescaba. El señor Hitchcock, detrás, gritó desde su caballo. No hay prisa. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo, señorita. En Tersheim, cruzamos el puente y giramos bruscamente a la derecha, y empezamos a ascender por la ladera de un bonito arroyo, el Schwarzbach. Para entonces, la excitación se había calmado un poco. Me estaba acostumbrando a que me ganaran en la llanura, y empecé a darme cuenta de que mis posibilidades serían mejores, a medida que nos acercáramos a los tramos más empinados de la carretera de montaña que rodeaba Niederausen. Así que me armé de valor para mirar a mi alrededor y disfrutar del paisaje. Con el pelo al viento, ya que el moño se me deshizo, atravesé Hofheim, un agradable pueblecito en la desembocadura de un valle rodeado de laderas boscosas. Los espigados alerces, como enormes candelabros, se destacaban recortados contra el horizonte. ¿A qué distancia está el último hombre?, le grité al soldado que estaba cronometrándonos. Me respondió. A 2 minutos, señorita. Les estaba ganando terreno. Crucé el Schwarzbach a toda velocidad. Pasando por media docena de pequeños y ruidosos puentes de hierro, iba avanzando como si mis pies fueran parte integral de la maquinaria. Arriba, arriba, arriba. Parecía una subida vertical. El Manitou se deslizaba muy bien. Pedaleé como si me fuera la vida. A 16 millas, Lorsbach, a 18, Epstein, la carretera seguía en ascenso. ¿A qué distancia está el último hombre? Volví a preguntar. A la vuelta de la esquina, Fräulein. Me contestó otro soldado. Me puse un poco furiosa. Efectivamente, al doblar la esquina lo vi de espaldas. Con un impulso, lo adelanté. Pasé volando junto a él como un torbellino. Pero, ¿qué calor hacía en aquel valle sofocante y estrecho? Al pasar por la bonita y pequeña ciudad de Epstein, con su castillo medieval encaramado en lo alto de una roca escarpada, sentí que le debía cierta gratitud cuando la dejé atrás, porque allí fue donde alcancé a mis oponentes. Esa victoria me alegró. Hasta entonces, nuestra ruta había discurrido por la carretera alta, bien construida pero polvorienta. 2 millas más adelante, abandonamos la carretera abruptamente y tomamos un sendero de montaña, lo suficientemente ancho solo para 2 bicicletas, un sendero que trepaba hacia las laderas más altas del Taunus. Esa ruta fue planeada así, porque era un concurso de bicicletas para uso militar, y eran condiciones con las que podrían encontrarse en una guerra real. Era un camino accidentado. Paredes negras de pino se alzaban empinadas a ambos lados. El terreno era inseguro. Nuestro camino ascendía abruptamente desde el principio. Cuanto más empinado, mejor. Cuando llegué a Oberhosbach, enclavado en lo alto entre bosques de alerces, había distanciado a todos mis oponentes menos a 2. Por suerte, en estas alturas el aire era más fresco. Cuando pasé por la aldea, pregunté. ¿A qué distancia se adelantó el primer hombre? 2 minutos, señorita. ¿Un civil? No, un oficial prusiano. Entonces vi que era el teniente quien había tomado la iniciativa. Por el bien de la vieja Inglaterra, sentí que debía vencerlo. La pendiente más pronunciada de todas se encontraba en las 2 millas siguientes. Si quería ganar, debía pasar a esos 2, pues mi ventaja estaba en la subida. Pedaleé como una máquina, el Manitou sollozaba,
Mis tobillos volaban de un lado a otro y apenas lo sentía. Pero el camino era accidentado y estaba lleno de surcos que la lluvia había convertido en arroyuelos. A media milla, después de una lucha desesperada entre arena y guijarros, pasé al segundo hombre. Justo delante, el oficial prusiano miró a su alrededor y me vio. «¿Estás ahí, inglesa?», gritó, lanzándome una mirada de antipatía poco caballerosa, como solo un alemán sentimental puede lanzarle a una mujer. «Sí, estoy aquí, detrás de usted, teniente», respondí, dando un respingo, «y espero estar delante de usted pronto». No respondió ni una palabra, pero trabajó con todas sus fuerzas. Yo también lo hice. Se inclinó hacia adelante. Yo me senté erguida en mi manitou, apretando con fuerza el manillar. Ahora mi rueda delantera estaba cerca de él. Luego llegó hasta su pedal. Por fin, estábamos uno al lado del otro. El sendero se hizo aún más estrecho y me obligó a entrar en un pasillo. Aún así, yo iba por delante. Por detrás creo que intentó chocarme. Pero la pendiente era demasiado pronunciada y su intento se volvió en su contra. Chocó contra una roca del costado y casi perdió el equilibrio. Eso le hizo perder unos segundos. Agité la mano mientras avanzaba. «Buenos días», grité alegremente. «Nos vemos de nuevo en Limburgo». Desde lo alto de la pendiente, levanté los pies y la bajé volando. En esos momentos se desató un chaparrón con truenos. Me alegré de que refrescara. Recuperé la carretera principal. A partir de ese momento, salvo por el riesgo de resbalar, fue fácil correr, a través de un camino con ocasionales subidas y bajadas. Pero no vi más a mis perseguidores hasta que, 14 millas más adelante, traqueteé por la calzada adoquinada hacia Limburgo. Había cubierto las 46 millas en poco tiempo para una escalada de montaña. Cuando crucé el puente sobre el Lahn, para mi inmensa sorpresa, el señor Hitchcock agitó los brazos, lleno de emoción, para saludarme. Parecía que había tomado el tren desde Epstein y había llegado allí antes que yo. Cuando bajé de la bicicleta en la catedral, que era nuestro destino previsto, y le di mi placa al soldado, Hitchcock se apresuró a estrecharme la mano. «50 libras», gritó. «50 libras. ¡Viva la gran raza anglosajona! ¡Y viva el Manitou!». 40 segundos después, el segundo hombre, el civil, llegó mojado y desaliñado. En cuanto al teniente, un hombre decepcionado, se cayó por el camino alegando un pinchazo. Creo que le daba vergüenza admitir que había sido derrotado en combate abierto por la inglesa. Así que al final, yo era una mujer con recursos y con 50 libras propias en mi haber. Para celebrarlo, mi patrocinador y yo nos fuimos a almorzar una comida digna de reyes al mejor hostal de Limburgo. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.